medicamento de tal manera que el tratamiento sea efectivo y sea seguro. Esas dos palabras son la clave en la terapéutica. La terapéutica, pues, es la rama de la medicina que se dedica al tratamiento, al manejo, al alivio de las enfermedades. En el tratamiento hay medidas o hay acciones farmacológicas, pero también hay acciones terapéuticas generales, como son el aseo, las curaciones, eh, el ejercicio, dieta, eh, cambios alimenticios, cambios de hábitos. eh, Todo eso es terapéutica, no es nada más dar medicinas, sino incluso la misma cirugía es una acción terapéutica. Entonces la terapéutica es muy amplia. Se los digo porque luego hay algunos maestros que confunden terapéutica con farmacología clínica o con farmacocinética clínica. Y no, no, o sea, terapéutica es cómo voy a tratar a las personas en forma global. Farmacocinética clínica es lo que estamos viendo ahorita. Y farmacología clínica, de hecho, es una rama de investigación de la farmacología. Es la rama de la investigación que se dedica a investigar los efectos farmacológicos en seres humanos. Por ejemplo, toda la novela que estamos viendo por las noticias, espero y vean las noticias, siempre hay que ver las noticias, aunque sea un ratito, conviene para que sepan en qué mundo viven, aunque esté feo. Toda la telenovela que estamos viendo de las vacunas para el coronavirus, ahorita estamos precisamente en las fases 3 de la farmacología clínica de la vacuna. La vacuna, a final de cuentas, es también un medicamento. ¿Por qué? Porque hay un efecto deseado que esperamos, que es que aumente nuestra inmunidad contra el coronavirus o desarrolle la inmunidad contra el coronavirus. Pero como hemos visto en las noticias, tiene efectos adversos. Ya van 2 casos que se reportan de mielitis transversa. La compañía, bueno, aquí lo que pasa es que una compañía es la que está siendo muy transparente y las otras se están jugando a que calladitos se ven más bonitos. Pero las vacunas también tienen efectos adversos. No sé si alguno de ustedes se haya puesto la vacuna para la influenza o a sus papás o a sus abuelos les hayan puesto la vacuna para la influenza y a algunas personas les puede dar una roncha o un inflamar el hombro durante 1 o 2 días. A otras gentes les puede dar un poco de fiebre o un cuadro como si fuera una gripe. Y a algunos francamente les da casi casi una influenza normal. Entonces, esos efectos adversos hacen y cumple los requisitos de poder explicar por qué una vacuna es un fármaco. O sea, y por eso se aplica todos los protocolos de la farmacología clínica a el desarrollo de vacunas. Entonces, eso es la farmacología clínica. Y no, la terapéutica es cómo voy a manejar un paciente. Entonces, y aquí viene la palabrita esta de ventana terapéutica.
Eh, Vamos a ver si me decido finalmente qué calificación ponerle Laura Jimena, si anda por ahí. Doctor, creo que se está cogiendo con el C. Ah, perdón, sí. Es que están prácticamente iguales, ok. No, entonces, vamos a buscar a Virginia Vázquez. No está, doctor. Mando un mensaje al grupo que no tiene Wi-Fi. Ándele. También los que tienen problemas para ingresar son Pati Martínez, Patricia Martínez y Gaitán Monsiváis. ¿Y qué piensan hacer? No, la verdad no sé. Porque pues para fines de cuentas es como si no estuvieran yendo a clases. Este, ¿verdad? Es como cuando al estudiante eh, se le falla el camión, ¿verdad? Y no llega a clases, ¿verdad? Bueno, pues ni modo. Carlos Sánchez, Sí, doctor, aquí estoy. ándale, entonces tú me vas a ayudar. Em, Vamos a ver. Ayúdanos a leer lo que dice, porque lo que he llegado a la conclusión es de que sus tareas las clonan. Por cierto, déjenles doy un mensaje mío y es de que tengan mucho cuidado con el laboratorio. ¿Eh? Tengan cuidado en hacer las cosas como se les pide y no eh, y hagan sus trabajos en forma de, se trata de que aprendan. Y el copy and paste no sirve para aprender. Es más, ni la computadora aprende. Entonces, tengan cuidado con el laboratorio. Ya van 2 ocasiones que la doctora Guangorena me reprueba todo un grupo. Y yo se lo respeto. Y generalmente es por acciones de lo que se puede considerar una acción de tipo fraudulenta, ¿verdad? O sea, el copiar trabajos o de generaciones anteriores o de otros grupos o de otros equipos, eso es una acción fraudulenta. O sea, se supone que ustedes van a hacer su trabajo y van a investigar porque lo que se trata es que aprendan, ¿no? No se trata de entregar el trabajo por entregar. Entonces, si ella les pone menos de 7, reprueban el curso y se van a extraordinario, ¿verdad? Entonces, y no lo dudo porque a mí me hacen lo mismo, por eso yo ya no reviso las tareas. Al principio sí revisaba las tareas y lo único que hacía era ponerles 0 a todos, porque todos los trabajos estaban igual. Es más, a veces hasta copiaban el nombre del que yo supongo que era el trabajo original. Entonces, contestaba Juan Pérez y la carátula de la tarea de Juan Pérez decía Filomeno Sánchez, ¿verdad? Entonces, eh, yo ya lo que hice fue ya no perder mi tiempo con ustedes. Bueno, no digo de ustedes, era de esa generación más otra generación anterior, entonces ya dije, no, ¿para qué
me echo a perder después, lo que voy a hacer es voy a estar como la doctora de histología, teniendo reprobaciones de 80%, así, ¿no? Total. Pero el laboratorio, ese depende de la doctora Juan Gorena, y si ella les encuentra. Y además ahí es un trabajo por equipo, ni siquiera es una tarea por persona, sino por equipo. Entonces, es un trabajo menos liviano. Y lo que se busca es que ustedes estudien, consulten y viertan en un escrito lo que están aprendiendo y que aprendan, ¿no? Que nada más hagan copy and paste. Entonces, tengan cuidado, porque les digo, si la doctora les pone menos de 7, no, se van directos a extraordinario. ¿Verdad? Bueno, entonces también, por eso mejor los voy a poner a leer ahorita. Entonces, Raúl, empiézame a leer y también para que los otros, por lo menos por sus delicados oídos, oigan la clase. Esto de la ventana terapéutica. Sí, doctor. Dice ventana o rango terapéutico de concentraciones plasmáticas. Después de administrar la dosis de un medicamento, sus efectos siguen un perfil temporal característico. El tiempo del efecto es precedido por un periodo de espera o de latencia, después del cual la magnitud de dicho efecto aumenta a un máximo para luego disminuir si no se administra otra dosis. El efecto final va a desaparecer, desaparecerá. Este curso cronológico manifiesta cambios en la concentración sérica del medicamento rigidos por su absorción, distribución y eliminación. Sobre la base, la intensidad del efecto de un medicamento depende de su concentración por arriba de una concentración una concentración mínima eficaz, en tanto que la duración de dicho efecto es una expresión del tiempo en el que el valor del medicamento está por arriba de dicha cifra. Las concentraciones anteriores en general son válidas para los efectos buscados y no buscados. Son los efectos adversos. Y como resultado existe una ventana terapéutica que expresa los límites de las concentraciones con las cuales se logra la eficacia sin una toxicidad inaceptable. Dice figura 7.3. Ujú. Cuando estoy estudiando, digo, vamos a ver la figura 7.3, que es esta. Y la figura 7.3 trae una leyenda, que sería lo que le llaman pie de figura. A ver, léenos por favor lo que dice el pie de figura de la 7.3. Dice, a concentraciones plasmáticas menores a la ventana o rango terapéutica no se presentan los efectos esperados, y entre paréntesis, ausencia de respuesta terapéutica. Y si la concentración de los fármacos sobrepasa el rango terapéutico, se presentan efectos tóxicos. Entonces, lo que vemos es una gráfica donde el eje de tipo, bueno, son los ejes de las gráficas farmacocinéticas, donde el eje X es el tiempo y el eje Y es la concentración, y donde nos marcan 3 intervalos. Un intervalo que dice falta de respuesta terapéutica, otro que dice ventana o rango terapéutico y otro que dice efectos tóxicos. Entonces, la ventana terapéutica es esta. Vamos a ver. A ver si me hace caso. No. Como no son letras, no me hace caso. Esta parte es la ventana terapéutica. Esa es la de efectos tóxicos y la
ventana de no respuesta o de falta de respuesta. Entonces, cuando damos un medicamento, la dosis y la frecuencia con la que damos el medicamento es para que, o desde la primera dosis o en algunas 2 o 3 dosis, lleguemos a concentraciones plasmáticas dentro de esta ventana terapéutica. Si damos dosis muy bajas, vamos a tener que no va a estar pasando nada. Y si damos dosis muy altas, vamos a provocar toxicidad. Entonces, esto es lo que buscamos. Y mucho de lo que vamos a ver en este capítulo es precisamente cómo se le hace para poder deducir que la dosis y el intervalo y cada cuándo le estamos dando los medicamentos y la vía de administración sirven para que, son útiles para que caiga la concentración plasmática del fármaco en esta ventana. Muy bien, vamos ahora a ver la siguiente pregunta. Explique el concepto de liberación de medicamentos a partir de preparaciones farmacéuticas. Ok, entonces vamos a contestar esta parte de la tarea. Caray. Están viendo lo del libro, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Muy bien. Cuando damos un medicamento, excepto la intravenosa, vamos a esperar que haya una liberación. Entonces, eso va a cambiar según la forma farmacéutica o la presentación farmacéutica. Por ejemplo, aquí les ponen 3 modalidades de presentaciones orales. O sea, aquí la vía de administración es oral. Pero en un caso es cápsula, en otro caso es una tableta cubierta. Cubierta es lo que tableta cubierta es lo que llamamos, o la gente llama grajea. O sea, son pastillas generalmente redondeadas, pero que la cubierta está dura. Generalmente tiene color. Y usualmente a veces tiene un poco de sabor. A ver, la mayoría de las veces es dulce, aunque ahora con la epidemia de diabetes, lo que se ha buscado es, a veces nada más ponen un sabor ligeramente agradable, no dulce, pero tienen una cubierta. Algunos le llaman cubierta entérica. No sé si de niños, los niños son muy curiosos, ustedes hayan dicho, a ver, estas, ¿cómo están hechas? Y las hayan partido con un cuchillo. Y cuando las parten con un cuchillo, lo que ven es de que por dentro tienen la medicina, como si fuera una tableta, pero tienen una cubierta dura, como si fuera un M&M's. De hecho, el M&M's es un ejemplo de una grajea. O sea, tiene una cubierta de dulce y el chocolate está en medio. Entonces, esto es una tableta cubierta. Y después es una cápsula, pero donde son partículas que son como si fueran grajeitas. O sea, como si fueran M&M's, pero como de
milímetro y medio o 2 milímetros. Algunas presentaciones de omeprazol vienen en esta forma. Si alguna vez han tenido agruras y han tomado omeprazol, a lo mejor la conocen. O algunos antigripales como el Contac viene también de esta forma. Bueno, no sé si hayan tomado sus medicamentos, pero les estoy dando posibles ejemplos. Entonces, en la cápsula es esencialmente tiene una cubierta de gelatina, o sea, es una cascarita de gelatina seca. Y bueno, ustedes saben que si la gelatina se pone con agua, se disuelve. Entonces ustedes se toman la cápsula y cuando llega al estómago con el agua de la secreción ácida, pues se disuelve. Y entonces esta es la curva típica de presentación oral. O sea, la cápsula es la más directa porque se dispersa luego la medicina en el estómago, entonces se absorbe un poco después de que la tomamos, llega a su concentración máxima y luego empieza a caer. Bueno, la tableta cubierta, o sea, la grajea, tiene una cubierta que generalmente resiste la secreción del estómago, resiste el jugo gástrico. Y entonces se disuelve hasta después de pasar el estómago. O sea, es una medicina, es un medicamento que está diseñado para que se disuelva, pero en el duodeno y ayuno, no en el estómago. Por eso es de que aquí se la toman, pero la absorción se presenta después de un tiempo. ¿Por qué? Porque este tiempo generalmente son como 2 horas o 1 hora y media, todo depende de si tienen el estómago vacío o si comieron alimentos y si esos alimentos de qué están hechos. Si tienen mucha grasa o demasiada proteína, este tiempo se puede prolongar. Si está hecho básicamente como carbohidratos, así como un cereal, pues este tiempo se puede acortar. Entonces, pero aquí anda entre 1 hora y media o 2 horas o a veces más. Y entonces se disuelve hasta después de 2 horas y entonces empieza una curva pues muy similar a esta, pero hay un tiempo en el que no se disuelve. Y están estas cápsulas con partículas cubiertas, o sea, con grajeitas chiquitas como si fueran colación de los pasteles que le ponen a los pasteles, así de esa, no me acuerdo ahorita cómo le dicen, esas grajeas de dulce, pero chiquititas. De eso está hecho la cápsula, entonces, pues la gelatina de la cápsula se disuelve luego, pero luego las pastillas empiezan a tener una liberación al azar. Unas se disuelven más pronto que otras y entonces se logra un efecto muy prolongado. Partes se absorben desde el estómago y otras se disuelven hasta el duodeno, el yeyuno. Y esas están diseñadas para una acción más prolongada. Vamos a decir como, por ejemplo, por eso les decía el ejemplo del omeprazol y de algunos antigripales como el Contac, que están diseñados para que el efecto dure 12 horas. Si alguien se toma un omeprazol con esta presentación, la idea es de que su beneficio terapéutico va a durar, de hecho, dura casi 24 horas. El fabricante, o sea, el laboratorio recomienda una dosificación de base de una tableta cada 24 horas.
O el Contac, que es un antigripal, pues ya ven que la gripa no, normalmente dura, sobre todo si es viral, no es un simple resfrío, sino si hay una infección viral, dura generalmente 3 a 5 días. Entonces, esa es una forma de que ustedes tomen el antigripal en una forma cómoda, se toman una tableta en la mañana y otra tableta en la noche, y con eso disminuyen las molestias, alivian las molestias del síndrome gripal. Entonces, esta es de efecto muy inmediato. Aquí la tableta no cubierta sería muy similar a la cápsula. La tableta cubierta o grajea con cubierta entérica que se programa para que su efecto inicie hasta después de 2 horas, porque es cuando se empieza a absorber. Y la cápsula de muchas grajeitas. Lo mismo ocurre con las presentaciones intramusculares. En las presentaciones intramusculares hay una que es la sustancia tal cual, nada más con solución fisiológica para que no duela tanto. Por ejemplo, la penicilina G casi no se usa porque duele bastante, a pesar de que le hayan puesto solución fisiológica. Pero la penicilina G, sola, simple, se inyecta en el músculo, inmediatamente empieza esa absorción. Y en forma muy rápida porque luego inmediatamente se disuelve y incluso la misma inflamación que provoca ayuda a que se absorba más rápido. Hay otras presentaciones que a lo mejor llegaron a conocer de niños, que es la penicilina G procaínica. Ahí lo que se hace es que a la penicilina o al fármaco se le pega una molécula que hace que no difunda hasta que se despegue de esa molécula. Entonces, ¿qué es? A la penicilina se le pega procaína, que es una molécula más grandota, pero que se empieza a despegar espontáneamente. Pero esa despegada dura aproximadamente, para que se despegue el total, se despega en unas 8 a 10 horas. Entonces es para que el efecto de liberación del antibiótico, en este caso la penicilina, se libere en 8 a 10 horas. Por eso es que si a ustedes los inyectaron con penicilina procaínica de niños o ya se la han puesto de adultos, generalmente se pone cada 8 a 12 horas, dependiendo de la intensidad de la infección. Pero hay una presentación de penicilina que está unida a otra molécula que es más agarrada, se ancla mejor la penicilina ahí, que es la bencetacina, que como su nombre dice, tiene un núcleo bencénico. Y ahí se va despegando muy lentamente la penicilina. Y se acaba desde que se administra hasta que se despega, se va liberando, se va despegando durante 7 días.
Entonces, el efecto de la concentración plasmática o el plasma va recibiendo del músculo penicilina durante 7 a 10 días. Entonces, si se fijan, la estrategia de liberación del fármaco es importante. Cuando sean doctores en estas epidemias de diabetes, aunque los diabéticos tipo 2 en general usan medicamentos antidiabéticos orales, pero hay algunas etapas o cuando el diabético tiene alguna infección o algún estrés, por ejemplo, quirúrgico o una infección. Lo más común es cuando hay una infección respiratoria o gastrointestinal. La diabetes se descompensa y se empieza a comportar como si fuera una diabetes tipo 1. Claro, ya cuando el paciente se alivia de la enfermedad, vuelve a ser un diabético tipo 2. Pero, ¿a qué me refiero con que se comporte como una diabetes tipo 1? Pues que se hace dependiente de insulina y empieza a descompensarse. Y si lo queremos controlar, no lo vamos a hacer con pastillitas. Tenemos que ponerle insulina. Y hay insulinas y la van a manejar. Si se dedican a la medicina, la van a tener que aprender a manejar. Hay insulinas que se llaman de liberación rápida, de liberación intermedia y de liberación prolongada. Y lo que consiste es igual que la penicilina. La de liberación rápida es la simple insulina con solución fisiológica. Ahí generalmente se puede inyectar o intramuscular o subcutánea. Y luego viene la insulina de liberación intermedia. Ahí generalmente se le pega a una proteína que se llama, bueno, de hecho no es una proteína, es una molécula aminada, que es la protamina. Y también ahí su liberación ocurre entre 4 a 6 horas, o hasta 12 horas. Y luego viene la insulina de liberación prolongada, que está unida a otro. Hay varios tipos de moléculas a las que se conjuga, pero generalmente la idea es de que dure de 12 a 24 horas. Entonces, la liberación del medicamento es algo que los médicos utilizamos para hacer cuando necesitamos un tratamiento muy intenso porque la enfermedad está exigiendo un tratamiento intenso, preferimos usar las deliberaciones rápidas, inmediatas. O cuando queremos un poco, o la enfermedad no es tan intensa y podemos darle comodidad al paciente, preferimos las liberaciones más prolongadas. ¿Para qué? Pues para no estarle haciendo que el paciente esté tome y tome medicinas cada 2 a cada 4 horas, sino aquí con una cada 12 o una cada 24 horas, con eso basta. Entonces, esto es el concepto de liberación de medicamento. ¿Alguna duda? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Bueno, vamos ahora a la siguiente pregunta. Lo que pasa es que déjenme cambio de ventana. O sea, así como estoy estudiando, es como ustedes deben estudiar, ¿verdad? Hay que preguntarse cosas, analizar lo que estoy leyendo.
Si no, no sé qué tan religiosos sean, pero los que son religiosos seguramente se saben ya ven que seguramente han rezado rosarios. Y los que no son tan religiosos, por lo menos han estado en las posadas, porque ya ven que luego se echan un rosario. Y luego después del rosario, generalmente una de las señoras, de las de mayor abolengo en la familia, a veces es la abuelita o una tía, se echa la letanía. Y ustedes la repiten. ¿Por qué? Porque si no, no les dan bolo o no les dan tamales. Entonces, o lo hacían de niños, pues ahora a lo mejor prefieren cerveza y eso no lo hacen ahí en la familia, ¿verdad? Pero hacen posadas que, en lugar de cantar las posadas, cantan otras cosas. Entonces, en la letanía, excepto los que tienen vocación de sacerdotes, y entonces esos no están aquí en este salón, la mayoría no se sabe todo lo que significa cada una de todas las frases que dicen en la letanía. Ni yo me la sé, pues yo tampoco soy para nada religioso. Pero sí me llama la atención que se pasan como 10 minutos, hable y hable y hable y hable. Y todo el mundo contesta. Cada vez que dicen una frase, todo el mundo contesta y todo el mundo. Pero luego yo a veces digo, oye, ¿qué quiere decir eso de que la espada de Miguel Arcángel? Pues no, pues que Miguel Arcángel tenía una espada, pero ¿y eso qué? Pues quién sabe, pero tú di que la respuesta, creo que por gracias a Dios, o no me acuerdo qué dice. Entonces, si ustedes leen el libro como si fuera una letanía, pues no se les va a quedar nada. Entonces viene un concepto básico que es el área bajo la curva. Ya hemos hablado de ella. Entonces, vamos a ver qué es eso del área bajo la curva. A ver. Muy bien. Entonces, nos habla aquí de dosis administrada y biodisponibilidad. A ver, Carlos, síguele. Aquí en la administración. Sí, doctor. Dosis administrada y biodisponibilidad. Dice, en la administración por vía intravenosa, el total del medicamento administrado, 100%, ingresa en la sangre, debido a que es difícil cuantificar las concentraciones de los medicamentos en los tejidos. Se acepta como un análogo a la determinación sanguínea. Así, el estándar comparativo para determinar las fracciones absorbidas de los medicamentos administrados por vía oral es la administración IV o en su efecto, otra administración oral ya establecida. De manera general, la biodisponibilidad es el porcentaje o fracción. Espérame. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que los medicamentos se pueden administrar por vía intravenosa o por vía oral, pero que cuando lo doy por vía intravenosa llega directamente a la sangre. Y entonces ese es mi estándar de comparación, la IV. Y, por ejemplo, cuando lo doy por vía oral, lo comparo con la vía IV. Y también es para otras vías, ¿verdad? O sea, si lo uso por vía intramuscular o subcutánea,
así lo hago. Entonces, la de referencia es la intravenosa para todas las otras vías. A ver, síguele. Sí, Manera la biodisponibilidad es el porcentaje o la fracción de la dosis administrada de un medicamento que alcanza la circulación sanguínea del paciente y que por lo tanto está disponible para llegar al sitio de acción. Ujú. Sin embargo, este concepto resulta demasiado simplista, ya que si administramos un medicamento de cual solo el 80% llega a la sangre, la fracción absorbida o biodisponibilidad es del 0.8 de la dosis administrada. Esto quiere decir 10 por 0.8 igual 80. 10. 100, perdón. 100 por 0.8 es igual a 80. Resulta entonces que si... Fíjense bien, por eso me gusta este libro, porque está hecho para mexicanos. O sea, en los libros americanos dice 0.8 nada más. Pero aquí dice por qué 0.8 es el 80%, porque luego de repente no sabemos que 0.8 es el 80% de 1. Entonces, así ya se pone. 0.8% es 80. Por eso este libro me gusta mucho. Luego síguele. Resulta entonces que si hubiésemos administrado 100 miligramos de un medicamento, solo ingresaría en la sangre 80 miligramos, sin tomar en cuenta la velocidad y el tiempo en el cual estarían disponibles. Por tal motivo, conviene recordar la definición de biodisponibilidad dada por el Comité de Especialidades Farmacéuticas de la Agencia Europea de la Evaluación de Medicamentos. Dice la cantidad y la velocidad con que la sustancia activa o la fracción terapéutica es absorbida a partir de la forma farmacéutica y llegar a estar disponible en el lugar de acción. Ujú. Síguele. Dice, este concepto tiene mayor validez para determinar el punto de la concentración máxima, que así se abrevia, y el tiempo en el que se alcanza, que igualmente así se abrevia, así como el comportamiento de las concentraciones en el área bajo la curva, que se abrevia como ABC. Determinaciones que validan los estudios de equivalencia por cantidad del fármaco y la velocidad en su absorción. Ujú. Es persistente señalar que la Pertinente, biodisponibilidad... ¿no? Es ¿Sí sigo? pertinente. Ah, Sí, síguele. sí. Es Es que persistente. dijiste, es persistente. Ujú. Señalar que la biodisponibilidad puede alterarse por diversos factores, tales como las características de la forma química administrada, se quiere decir sal, ácido, base, etcétera. La presentación, pues como ya vimos, si es tableta, cápsula. La vía de administración, la estabilidad del ingrediente activo en el tracto gastrointestinal y la magnitud del metabolismo que sufre el fármaco antes de alcanzar la circulación sistémica. La biodisponibilidad se denota en la literatura por la letra F y se valora mediante el ABC de ¿Qué las quiere decir concentraciones. ABC? Es área bajo la curva Ah, ok. de las concentraciones plasmáticas en función de tiempo, como la figura 7.6. Aquí está la famosa figura 7,6. O sea, otra vez, de nuevo, es nuestra curvita de tiempo en el eje X y concentración en el eje Y. Este, vamos, vamos a suponer que es una curva de farmacocinética oral. O sea, al tiempo cero, pues no había fármaco porque no había tomado el fármaco el paciente. Se toma la tableta y empieza a subir. Llega a un punto máximo. Y aquí es donde le dicen concentración máxima o si lo estamos viendo aquí, concentración máxima y corresponde al tiempo de concentración máxima, que es el Tmax. Y luego ya empieza a bajar. El problema es que en la farmacocinética, si estuviéramos en otro tipo de cosas, pues con que supiéramos el Tmax o el Cmax, pero el problema en la farmacocinética es que tanto
cómo va subiendo y luego después cómo va bajando, importan para tomar decisiones médicas. Entonces tenemos que tener toda una idea de todo lo que sucede y de cuánto fármaco hay finalmente en el plasma durante todo el tiempo. Entonces no nos bastan las puras concentraciones y los tiempos, sino todo lo que está abajo. Por eso es que en farmacocinética se usa el área bajo la curva. Entonces, y con eso se sacan los principales parámetros. Por ejemplo, la biodisponibilidad. Hay una tarea que después de esto les voy a pedir, ya, de hecho ya la subieron, pero les voy a pedir a ustedes, donde alguno de ustedes me explique cómo se saca el área bajo la curva, ¿verdad? Es el caso que les puse, pero eso ya llegará el momento. La biodisponibilidad, ¿qué es? Aquí dice. Síguele, Carlos. Dice, la biodisponibilidad absoluta se deduce de comparar las formas orales contra la manera del fármaco inyectado por vía intravenosa. Resulta de dividir el ABC para la forma extravascular entre el ABC para la forma intravascular, obteniéndose la siguiente relación. Y pues ya se obtiene esa fórmula. ¿Sí se fijan que esta fórmula es como una regla de 3? A ver, déjenles, digo, aquí están viendo el pizarrón, ¿verdad? Entonces, dijimos que el parámetro de comparación es la intravascular, ¿verdad? Porque la estamos poniendo directamente en la sangre, en el plasma. Entonces, el ABC intravascular, déjenle pongo aquí, sería el de comparación, o sea, diríamos que sería el 100%. Pero cuando queremos concatenar cálculos, el 100% da lata, porque el 100%, el porcentaje es una transformación que inventamos para poderlo entender. Es más fácil que digamos que el 100% es 1. Entonces, el área bajo la curva intravenosa sería igual a 1, que sería el 100%. Si damos el área, si tenemos el área bajo la curva, por ejemplo, por vía oral o por vía intramuscular o subcutánea, o sea, extravascular, ¿cuánto será? Entonces, X es igual al área bajo la curva extravascular entre el área bajo la curva, ahí me quedó muy feo eso, pero intravascular. O sea, esto es una regla de 3 simple, no son cálculos matemáticos complejos. Entonces, esto es lo que esta fórmula es una simple regla de 3. O sea, ¿cuál es la concentración, pero todo el área bajo la curva que se logra por vía extravascular, por ejemplo, por vía oral, en comparación a la que se logra con la intravascular?
Muy bien. A ver, luego, Carlos. Dice, la biodisponibilidad relativa se define como el cociente que resulta de dividir el ABC para una formulación problema entre el ABC para una formulación de referencia. Biodisponibilidad relativa es igual a ABC problema entre el ABC de referencia. Ujú. Cabe señalar que un mismo fármaco administrado por la misma vía, pero en formulaciones diferentes, presenta diferentes biodisponibilidad, como es el caso de la digoxina. Bueno, entonces ya vieron cómo se estudia farmacología, ¿verdad? Pues hay que ver el texto y las figuras y pensarle y decir, a ver qué me quieren decir, cómo lo puedo interpretar. Si me sacan una fórmula, pensar de dónde viene esa fórmula, si es una regla de 3 simple o si es una regla de 3 inversa. O sea, hay que pensarle, por eso llevamos primaria, secundaria y preparatoria antes de entrar a medicina. O sea, así es como se estudia. Por eso quise hacer este ejercicio. Yo normalmente en clases presenciales, yo les pido que esto lo presente un equipo de ustedes. Por ejemplo, el equipo 3 del laboratorio hace la presentación de esto. Pero, pues así en la virtual es un desorden. Y luego capaz si todo el equipo no tuvo internet y no vinieron a clase. Entonces les tengo que poner 0 a los 6 que, pues no, tampoco quiero ser tan malote. Entonces, mejor primero les enseño cómo se estudia y luego, ya para la siguiente vamos a ir viendo, pero fíjense bien, o sea, si les pido qué es volumen de distribución de fármaco, me tienen que decir cómo se saca el volumen de distribución de fármaco. Aquí vienen las fórmulas y luego cómo se calcula y a lo mejor un ejemplito, que luego aquí vienen ejemplos, ¿verdad? Entonces, aquí en el texto vienen ejemplos. O podemos inventar uno, ¿verdad? Aquí viene. Entonces así quiero que estudien este capítulo. Este capítulo es importante porque lo que se trata es que ustedes sepan hacer las operaciones que se hacen aquí. Porque en medicina son las que se hacen. Claro, o sea, cuando ya sean residentes o médicos ya hechos y derechos, y más en esta época, pues seguramente a lo mejor van a usar las aplicaciones del celular. Pero ahorita estamos en la escuela de medicina. No, todavía no son médicos, tienen que aprender qué es lo que van a hacer las aplicaciones. Entonces, por eso se trata de que ustedes aprendan. Pero se trata de que aprendan, no de que copien y pasteen. ¿Verdad? Ándale después. Entonces nos vemos mañana. Ya vimos cómo se estudia. Sí, doctor, hasta Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana, Mañana.